están? Bien, muy bien. Muy bien. Fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump y dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad pues fue una reunión de cortesía, hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos. Entonces fue una buena reunión. Pues hablamos de la importancia de fortalecer la relación. Bueno, ese es el informe de la reunión de ayer. El día de hoy vamos a hablar del programa Salud Casa por Casa. Nos acompañan compañeras que son parte de este programa. Un aplauso para nuestras compañeras. Es un programa muy noble. He dicho que se va a convertir en el programa más importante de prevención de la salud del mundo. Son 20,000 profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, alrededor de 20,000 en todo el país, que van a recorrer todas las casas de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, de este programa tan noble y tan importante para nuestro país, que lo desempeñan además pues los profesionales de la salud, las profesionales de la salud, que son de lo mejor que tenemos en México, la verdad. Lo vivimos en la pandemia, su entrega, su corazón, y ese corazón y ese profesionalismo pues lo van a llevar ahora hasta los hogares de los adultos mayores. Entonces, para hablarnos de este programa tan importante, está el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, está Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Quien está a cargo del programa, quien coordina el programa, es el subsecretario de Bienestar que lleva el programa de adulto mayor, que es Jesús Valencia. Y como parte de este programa también están las 3 instituciones de salud más importantes, que es Zoe Robledo con el IMSS, Martí Batres con el ISSSTE y Alejandro Schwartz con el IMSS Bienestar. Entonces va a hablar primero el doctor Kersenovich, luego Ariadna y luego Blanca Cristel Tosca Guzmán, que está con nosotros. Ella nos va a platicar pues cuál es la labor que van a desempeñar. Ellas llevan un maletín, ahora lo van a ver, con todo el equipo muy preparado para poder atender de la mejor manera a quienes se merecen todo, que son nuestras adultas y adultos mayores. Entonces, adelante, David. Con su permiso, Presidenta, y buenos días a todas y todos. Vamos a platicar un poco acerca de la atención médica que proporcionará el programa de salud casa por casa. Me pasan la siguiente diapositiva. Un concepto muy importante es que la salud no solo es atender la enfermedad, sino procurar el bienestar de las personas.
La salud entonces no es solo la ausencia de enfermedad, sino que se refiere a algo muy importante que es la calidad de vida. Salud Casa por Casa es un programa que toca a la puerta de las personas mayores y con discapacidad para llevarles salud a las personas y además de salud a las personas, salud a la comunidad. La siguiente, por favor. ¿Cómo le van a hacer esa atención? ¿Cómo se va a brindar? Eso es un programa preventivo y a la vez es un programa de atención primaria. Preventivo para que si la gente está sana, sigue estando sana, y atención temprana para detectar en fase temprana si tienen alguna alteración que amerite tratamiento y al hacerlo en forma temprana evitar complicaciones. El segundo es que si tienen ya una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso o falla renal, se pueda atender en forma temprana a esas complicaciones, teniendo entonces una mejoría en su calidad de vida. Pero tiene otros que tienen que ver con calidad de vida. Es facilitar la labor de los cuidadores de personas en estos hogares a fin de impactar positivamente en el entorno de esas familias. Y a través de identificar y atender situaciones de deterioro cognitivo y de salud mental, contribuir a la mejor calidad de vida de estas personas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mecanismos, algunos de los cuales, porque no puedo enlistar todos en este momento, pero son evaluar el nivel de independencia que tiene el adulto mayor o atender a la persona que tiene discapacidad? Tomar signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, medir el nivel de oxígeno, pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos que se podrán hacer en el sitio sin necesidad de mandar a exámenes de laboratorio. Se harán pruebas de la vista, de la audición y de la movilidad de todas las personas. Se revisarán sus esquemas de vacunación. Se entregará además una cartilla nacional de salud a cada una de las personas. Si se requiere, se podrán hacer procedimientos básicos como curaciones, se dará orientación al paciente y a la familia sobre los cuidados que requiere cada uno en particular, se apoyará a los enfermos crónicos para que estén controlados y lleven a cabo su tratamiento en forma adecuada. Si hace falta, la enfermera o el médico decidirá si hace falta mandar a una clínica de urgencia a la persona, pero además habrá el apoyo con médicos que van a estar dando teleconsulta para poder mejorar a los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del programa? La siguiente, por favor. Los objetivos del programa son varios. Uno, mejorar la salud de las personas mayores de 65 años, y cuando digo mejorar la salud, entendiendo el bienestar de las personas, previniendo y atendiendo las enfermedades, pero también evitando traslados innecesarios a los centros hospitalarios, y en el caso de las personas con discapacidad se vuelve todavía más importante. Apoyar la labor de las cuidadoras o cuidadores, llevando atención hasta el hogar y facilitando su labor. Mantener protegida a la población vulnerable, completando el esquema de vacunación. Facilitar el acceso a los medicamentos. La enfermera podrá prescribir los medicamentos que están previamente autorizados por los médicos, pero además en la consulta que haga remota al médico podrá prescribir aquello que el médico considere que es necesario para su paciente. Hay muchos efectos que tendrán todas estas medidas. Yo puse aquí reducir las muertes por cáncer con medidas preventivas y de atención temprana, detectar, por ejemplo, un nódulo mamario en una persona que incluso no se ha dado cuenta y que puede ser atendida en forma oportuna.
reducir los accidentes y el impacto de la discapacidad, facilitando el bienestar de las personas. Este es un programa integral que forma parte de toda una estrategia del modelo preventivo en salud. Me pasa la siguiente, por favor. Y entonces las enfermeras han recibido ya cursos de capacitación y también han recibido y estudiado los protocolos nacionales de atención médica, de tal manera que ahí viene señalado cómo tratar las enfermedades más frecuentes como la enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad, junto con otros protocolos que estamos desarrollando. Eso además permite saber en qué momento se tiene que referir a un paciente a un centro hospitalario. Es entonces un programa comprensivo y que trata de prevenir, pero lo más importante es también mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta, buenos días a todas y a todos. Como lo ha expuesto el doctor David Kersenovich, este trabajo es un trabajo conjunto, pero nuestro eje rector es la Secretaría de Salud. Adelante. El programa de salud casa por casa pretende que las personas adultas mayores y con discapacidad alcancen a hacer efectivo su derecho a la salud. Es una estrategia, como ya se ha comentado, de prevención, de atención y de seguimiento de la salud de nuestros derechohabientes en el primer nivel de atención. En este momento, el Censo de Bienestar y Salud que aplican nuestros servidores de la Nación, que es un cuestionario donde le preguntamos a las personas cómo se sienten, hemos visitado ya a 8.7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Y ya están preparadas, también como lo ha comentado el secretario de Salud, 20,000 profesionales de la salud, hombres y mujeres, que ya están caminando en las calles, visitando a las y los adultos mayores y personas con discapacidad. Adelante. Como también aquí se ha mencionado, porque el programa está en la Secretaría de Bienestar, porque es un programa que toca casa por casa, pero estamos coordinados por la Secretaría de Salud y han estado con nosotros desde el primer momento en la planeación, en el diseño del cuestionario del censo, también en el diseño del modelo de la visita domiciliaria, porque todos los esquemas que se han tenido hasta ahora es el trabajo en consultorio en hospital, el diseño de la historia clínica que se llevará de todos y cada uno de los derechohabientes, la integración del maletín médico, y mantenemos una capacitación continua, como lo ha expuesto el secretario, los protocolos nacionales de atención médica que se han desarrollado, que son el protocolo definido para atender determinadas enfermedades y se ha puesto mayor atención en las más prevalentes en los adultos mayores. Adelante. El Censo de Salud y Bienestar, ¿qué información recaba de las personas? Todo lo que tiene que ver con su salud, antecedentes de ellos y de sus familias, vacunas, qué enfermedades presentan, qué estudios clínicos se han realizado, si tienen visitas al médico, qué medicamentos toman, si viven con discapacidad, cuál es la discapacidad con la que se vive, cómo se alimentan, cuántas veces consumen al día agua, el tipo de alimentos en las 3 comidas, qué actividad física realizan y también preguntas sobre salud emocional. Paralelamente, en este cuestionario se preguntan aspectos sociales como el acceso a la vivienda, la educación, el ingreso para medir también el bienestar económico, y este cuestionario es muy completo y nos está dando información importante de nuestros derechohabientes. Adelante. Estas son algunas fotos del trabajo de nuestros servidores y servidoras de la Nación, que como siempre les agradecemos todo su esfuerzo y el cariño con el que hacen su trabajo. Adelante.
Los profesionales de la salud son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que se han incorporado ya a lo largo de este año, de lo que va del año, a trabajar con nosotros. Primero todo un tiempo de capacitación, después ya trabajo en campo para ubicar su zona de trabajo donde van a realizar sus visitas domiciliarias. Esto es importante porque será la misma enfermera, el mismo médico el que los visitará siempre. Por eso se ha determinado una zona de trabajo donde cada quien va a realizar sus visitas. Hay zonas en donde no tenemos el personal completo porque son zonas muy lejanas y la presidenta determinó que tuviéramos una estrategia para estas regiones y serán brigadas de salud móvil que llegaremos a las zonas rurales donde no hemos logrado encontrar personal de salud que participe en el programa. Hasta ahora son 19.915 profesionales de la salud, de los cuales 15.572 somos mujeres, 4.343 son hombres y 2.260 son médicos y 17.655 son enfermeras. Adelante. ¿Cómo va a ser el protocolo de atención de la primer visita? También para que los derechohabientes lo sepan y la familia lo sepa. Se va a levantar la historia clínica con cuestionarios que se van a aplicar, les van a preguntar sus antecedentes. Ya tenemos el avance del censo, pero ahora es ya una confirmación con la profesional de la salud para registrar los datos. Se va a hacer una exploración física también, se van a aplicar pruebas rápidas para detectar alguna enfermedad que no ha sido ya detectada por el derechohabiente. Y se va a clasificar a los pacientes por un grupo de riesgo que nos va a permitir organizar, por ejemplo, quien vive en postración tenga visitas más frecuentes y quien en términos generales está sano, lo visitaremos más espaciado para que podamos brindarle mayor atención a quien más lo necesita. Adelante. En esta exploración física vamos a revisar la toma de signos vitales que Blanca nos lo va a explicar detalladamente. Vamos a hacer una valoración de peso y talla y las pruebas rápidas para detectar alguna enfermedad no prevista, pruebas de agudeza visual y demás. Pero Blanca lo va a explicar mejor que yo. Adelante. También en esta historia clínica, en la parte de los cuestionarios, vamos a preguntar todos los antecedentes, se va a hacer una evaluación por sistema y aparatos del cuerpo, el estado nutricional, la valoración de enfermedades, medicamentos y demás. Esto es muy importante decir que las enfermeras tienen una tablet y se ha desarrollado un sistema para que la historia clínica quede digitalizada, electrónica y que le sirva al sector salud, a todo el sector salud, tener esta información. Hoy sabemos las enfermedades prevalentes que podemos conocer en las encuestas nacionales, pero hoy lo tenemos nominal, de tal manera que podemos atender a la persona de manera específica. Adelante. Esta revisión va a determinar 4 grupos de riesgo. Quien vive de manera saludable o tiene alguna enfermedad controlada. Quien tiene el grupo 2, quien tiene múltiples condiciones médicas, pero es autónomo en su función. Puede ir, desplazarse, hacer sus labores. El grupo 3 es quien tiene múltiples condiciones médicas y tiene una dependencia parcial. No se puede mover de manera individual, necesita un apoyo. Y el grupo 4 es quien requiere un apoyo total porque tiene una dependencia por su movilidad o por otra condición. Una vez que hacemos esta clasificación, nuestra enfermera va a hacer su planeación de visitas. Adelante. Las visitas subsecuentes, una vez que levantemos la historia clínica, ya se va a poder hacer la prescripción médica y referencias al segundo o tercer nivel que se requiera. Adelante. Adelante. Estas son fotos del trabajo que ya están realizando. Adelante.
Las enfermeras van a tener un apoyo que es el centro de atención telefónico, donde estarán por el momento 50 médicos y médicas que estarán asesorando y dando guía cuando ellas tengan alguna duda o necesiten en su momento hacer una prescripción, en el caso de las enfermeras. De tal manera que ellas llamarán, se les dará la asesoría y seguirán su trabajo con el derechohabiente. Adelante. Y aquí comentar que, como les acabo de explicar, hay zonas del país que no tienen cobertura de personal médico porque son zonas muy lejanas, es básicamente en el ámbito rural. La presidenta nos indicó que estableciéramos una estrategia de atención en brigadas. Esto se aplicará en 28 estados de la República, 615 municipios del país. Atenderemos casi 500,000 de personas bajo este modelo y serán 312 brigadas donde participarán 2,545 médicos, enfermeras, enfermeros y técnicos también en enfermería para realizar estas brigadas. Adelante. Y decir que es muy importante toda esta coordinación que está amando el doctor David Kersenovich y del equipo del sector salud. Tanto el IMSS Bienestar como el ISSSTE nos prestarán apoyo para poder referir, independientemente que se tenga derechohabiencia o no, a los pacientes a la clínica más cercana a su domicilio. Hemos ya firmado convenio para que esto suceda de esta manera. Además, todo su equipo médico también nos ha apoyado en la construcción de la estrategia del programa. Así que muchas gracias a los organismos de salud. Adelante. Y finalmente, comentarles que la instrucción de la presidenta, y ella ha puesto todo el empeño, el presupuesto y toda la coordinación para que así sea. 20,000 profesionales de la salud atenderán a 14 millones de personas, tanto adultos mayores como personas con discapacidad, y este programa se va a convertir, como ella lo ha dicho, en el programa de prevención de la salud más importante del mundo. Esa es su instrucción y estamos seguros que en equipo lo vamos a cumplir. Muchas gracias, presidenta. Y decirle que están conectados y conectadas el equipo de bienestar en todo el país, están en las capitales de los estados y también nos acompañan gobernadoras y gobernadores desde sus estados. Estamos siguiendo esta mañanera en conjunto y todo el equipo de bienestar del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar y de la Secretaría de Salud, estamos en conjunto en este momento en todo el país para arrancar desde esta mañanera del pueblo. Muchísimas gracias. ¿Se vamos a dar la palabra? Sí. Va primero la los... enfermera. Va primero los... Y luego... Vamos a Blanca, le vamos a dar el uso de la palabra Blanca para que nos explique cómo funciona su trabajo, su maletín, que además decir que todas ellas son tituladas, licenciadas en enfermería o médicos o médicas y algunos técnicos o técnicas. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a conocer el contenido de nuestro maletín. Este consta de 3 compartimientos, en el cual en el primer compartimento vamos a poder encontrar nuestra tableta, en la cual vamos a poder tener los expedientes de manera más sencilla de todos nuestros pacientes, tanto adultos mayores como personas con discapacidad. En nuestro segundo compartimento vamos a poder colocar nuestro bloc de notas de referencia en caso de que se requiera por una urgencia médica. También vamos a poder encontrar nuestra balanza.
más importante, vamos a poder encontrar tanto para prevención nuestra como de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, nuestros guantes estériles, cubrebocas. Vamos a también a contar con abatelenguas, los cuales vamos a poder utilizar para la revisión de la cavidad oral. ¿Abres aquí? Sí, por favor. También vamos a contar con gel antibacterial, jabón para poder tener una prevención, como les decía, para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. También vamos a contar con nuestro baumanómetro y nuestro estetoscopio para poder medir nuestra tensión arterial, la cual es muy importante. Aquí. Un voluntario. De igual modo, contamos con nuestro termómetro digital. Para medir nuestra agudeza visual, vamos a tener nuestras cartas de Snellen. Aquí está. A ver desde allá. De igual modo, contamos con cinta métrica, que aunque parece poco menos importante, es primordial, nos sirve también para la detección indicativo de obesidad. Vamos a contar también con monofilamentos, los cuales nos sirven para medir la sensibilidad. También para medir nuestra agudeza visual y para la revisión de nuestra cavidad oral, contamos con una lámpara de diagnóstico. Contamos con lancetas, las cuales vamos a ocupar para nuestro multicarrier, el cual nos va a servir para detectar para medir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, sin necesidad de mandar a nuestros pacientitos a algún laboratorio. Contamos también con nuestro oxímetro para medir nuestra oxigenación, nuestras toallitas alcoholadas, contamos con nuestro contenedor de desechos. Y pues bueno, este es el contenido de nuestra maleta, la cual nos va a facilitar poder brindarle una muy buena atención a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Muchas gracias, Blanca. Y así como Blanca, el equipo está preparado para ya. Bueno, ya están en campo. Y ahora, Presidenta, si nos permite, vamos a dar el uso de la palabra a las y los compañeros gobernadores, uno por región del país, porque se han conectado 18 compañeros gobernadores y gobernadoras y todas nuestras delegaciones y el equipo de salud en los 32 estados. En primer lugar, vamos a darle el uso de la palabra a la gobernadora Indira Vizcaíno. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta, Secretaria, Secretario, por
considerarnos, por incluir a Colima una vez más en estos programas que son muy positivos para la sociedad mexicana y los colimenses en particular. Nosotras en Colima, desde el sexenio anterior, nos sumamos con mucha convicción al modelo de IMSS Bienestar, convencidas de que es la manera más eficiente, más rápida de poder garantizar el acceso a la salud de las personas, y no solamente para aquellos que puedan pagarla, sino garantizarlo como un derecho. Y con esa misma certeza nos sumamos hoy, Presidenta, a este programa Salud Casa por Casa, convencidas y convencidos de que es una loable labor la que nos permitirá llegar a las personas que puedan estar en sitios más alejados, que puedan presentar condiciones de vulnerabilidad o de discapacidad, y en la convicción que nosotros compartimos de que para estar cerca a veces hay que ir lejos, e incluso casa por casa, para poder garantizar el acceso a la salud de las personas. Nos parece que eso es fundamental. En Colima tenemos ya a 104 profesionales de la salud formados, de los cuales 94 ya están activos desde la semana pasada. Hemos hecho ya alrededor de 500 visitas, obviamente en el proceso de familiarizarse con el manejo de la aplicación y con el manejo de este expediente electrónico, pero estaremos trabajando con mucho esfuerzo en los próximos días también para poder incrementar el número de estas visitas. Y nosotros insistimos, Presidenta, que cuentas con Colima para este y para todos los proyectos que se encabecen, obviamente con el gobierno del Estado, pero lo más importante, estoy segura que, Presidenta, cuentas con el pueblo de Colima. Muchísimas gracias por incluirnos en este proyecto tan bonito para las y los colimenses. Buen día a todas y a todos. Buen día, Indira. Muchas gracias, querida gobernadora de Colima. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al gobernador de Nayarit, al doctor Navarro, que además es médico. Adelante, doctor. Buenos días, Presidenta. Un saludo desde Nayarit. El programa Casa por Casa es un programa de gran fondo social que toca las fibras más sensibles de la sociedad, donde desecha de fondo el hecho de que el adulto mayor no debe de ser marginado y no debe de ser visto como un desecho social, y mucho menos el ser adulto mayor no es un pecado. A través de las brigadas que se coordinan sectorialmente y también donde participa la Secretaría de Bienestar, se ve la profundidad de un proyecto de nación que entra dentro de la intimidad y dentro de la soledad del adulto mayor. Pues si bien encontramos problemas de carácter orgánico en muchas ocasiones en el adulto mayor, encontramos situaciones de soledad, de depresión, que es necesario abordar para darle una utilidad en el cual el adulto mayor aumente su autoestima. ¿Cuántos adultos mayores murieron en la soledad? ¿Cuántos adultos mayores se les daba una credencial de instituciones para el propósito supuestamente del adulto mayor, con un dinero que no contaban o con una salud que no tenían? Hoy el adulto mayor es parte viva de la sociedad mexicana. Hoy el adulto mayor vuelve a relanzarse como eje fundamental de la familia. Hoy las brigadas van casa por casa en todo el país. 14 millones el propósito nacional. En el caso del estado de Nayarit, 130,000 personas, donde los servidores de la nación van como en un peregrinar incesante, tratando de llevar la justicia en materia de salud que no habían tenido nunca los adultos mayores. Nayarit le agradece, y Nayarit habrá de tener el éxito en la medida que el adulto mayor vea reivindicado sus ánimos sus ánimos, y se vea incorporado progresivamente al espíritu social de su gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, doctor Navarro. Muchas gracias, doctor Navarro. Le agradecemos, y a todo el equipo que está con usted. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la gobernadora del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Salgado. Adelante, gobernadora. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Reciba un fuerte abrazo, querida presidenta. Les saludamos el día de hoy desde aquí del Hospital General Raimundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero, aquí desde la capital
donde hoy nos encontramos en compañía del delegado federal de los programas para el bienestar, de la secretaria de Salud, del delegado del IMSS Bienestar, de compañeras y compañeros facilitadores que se están sumando con mucho entusiasmo a este gran programa de vocación humanista y sobre todo de profundo impacto social. Salud casa por casa. En Guerrero abrazamos este programa con convicción, con absoluta responsabilidad, por lo que se han contratado médicas, médicos, enfermeras, enfermeros debidamente capacitados y equipados, quienes ya están listos y listas para iniciar con estas visitas médicas, precisamente casa por casa en todas y cada una de nuestras regiones. Con este programa, pues sabemos que se van a seguir llevando los servicios y, por supuesto, los derechos directamente al territorio. Más territorio, menos escritorio. Trabajando en las comunidades, en los hogares, sin intermediarios y, por supuesto, con un enfoque muy cercano, con un enfoque humanista y digno. En Guerrero trabajamos de la mano con la Delegación de Bienestar, con la Secretaría de Salud, con el IMSS, ISSSTE, el IMSS Bienestar, para garantizar, pues no nada más atención, sino también seguimiento médico puntual y digno para cada caso. Queremos agradecerle de todo corazón, querida presidenta, por su respaldo siempre decidido para nuestro Estado, por impulsar esa política de salud profundamente humana. Gracias a todas y a todos los servidores de la nación, a todos los facilitadores que hacen posible este programa. A ustedes, pues nuestro cariño, nuestro respaldo, nuestro eterno agradecimiento. Desde aquí, presidenta, desde Guerrero, donde la patria es primero, le enviamos un abrazo fraterno, nuestro compromiso permanente de seguir trabajando juntas y juntos por la salud, por la justicia y el bienestar social para todas y para todos. Reciba un fuerte abrazo. ¡Viva Guerrero! Muchas gracias, gobernadora. Saludos hasta Guerrero, que se convirtió en nuestra segunda casa. Ahora vamos a darle el uso de la palabra al gobernador Américo Villarreal, quien también es doctor. Adelante, doctor. Muy buenos días, presidenta. Qué gusto acompañarle en esta mañana y enviarle, como siempre, el saludo fraternal y afectuoso de las y los tamaulipecos, y hacerlo extensivo a quienes nos ven y al pueblo de México entero. Hoy, desde esta unidad de salud del IMSS Bienestar Enrique Cárdenas, compartimos los avances de esta gran cruzada en favor del pueblo, que es su iniciativa de llevar la salud casa por casa. Los programas de bienestar no solamente han venido consolidándose, sino que crecen en sus modalidades, sus alcances, su cobertura y su inversión, y entre ellos los canalizados al sector salud son de especial relevancia para nosotros, representando la creación del IMSS Bienestar, el nuevo pilar en salud que avanza de manera progresiva y consistentemente, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la salud, en el que participamos con gran entusiasmo, con toda la entrega, capacidad y fuerza de las y los trabajadores de la salud de Tamaulipas, con el fin de consolidar este proceso y que están hoy aquí presentes con nosotros. Con mejoras y nuevas obras de infraestructura, equipamiento moderno y suficiencia en el abasto de insumos y medicamentos, así como generar la organización comunitaria para el crecimiento y éxito de programas como la Clínica Es Nuestra. Asimismo, es un gusto informar, presidenta, del trabajo que se hace en programas preventivos, de prevención primaria, como Vive Saludable, Vive Feliz, para la atención de nuestras niñas y niños, y programas de prevención secundaria que tenemos en Tamaulipas para la atención de la mujer embarazada,
prevención del cáncer de mama con nuevos tamizajes y atención de enfermedades crónico-degenerativas. Y en este rubro, este mismo lunes en Tamaulipas, dio inicio en territorio el programa Salud Casa por Casa, realizando las primeras 6,000 visitas en las 8 regiones del estado, con la incorporación de 500 trabajadores de la salud para desarrollarlo y atender un universo de 411,000 personas, adultos mayores y con problemas de discapacidad, que recibirán educación para evitar que se enfermen o progresen sus padecimientos y procurar calidad de vida a sus años. Como médico, puedo asegurar que todo lo que atiende y vigila periódicamente la salud de los adultos mayores es justicia, es bienestar. Presidenta, siempre con la educación se tendrán los mejores resultados. Y en materia de salud, educar es prevenir, y prevenir es poder hacer más por los que menos tienen. Reciba un abrazo cálido desde Tamaulipas, Presidenta. Muchísimas gracias, gobernador. Saludos hasta Tamaulipas, y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la gobernadora de Veracruz, la ingeniera Rocío Nale. ¿Qué tal? Buenos días, querida presidenta. La saludamos desde la Unidad Médica Heroica en el puerto de Veracruz, en la colonia El Coyol. Felicitarla por este excelente programa Salud Casa por Casa. Aquí en Veracruz son 19 regiones con las que vamos a trabajar y son 1,309 facilitadores que estarán en todo el territorio atendiendo a 1,014,113 derechohabientes. Las unidades, las zonas que estarán serán Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cozoleacaque, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Los Tuxtlas, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz, Jalapa y Zongolica. En todas esas regiones estarán trabajando en este programa de justicia social, en este programa de prevención para quienes más lo necesitan. Felicitar porque este es un programa que nos da sello a la cuarta transformación que usted y todos los mexicanos venimos construyendo. Agradecida, y reciba un abrazo de todo el pueblo de Veracruz, que la queremos tanto. Felicidades. Muchísimas gracias, gobernadora. Saludos hasta Veracruz, y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la gobernadora de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama. Adelante, gobernadora. Muchas gracias, querida Ariadna, muchas gracias, queridísima presidenta. Le mandamos un abrazo con todo cariño, parte de este gran equipo que se suma, por supuesto, a Salud Casa por Casa. Aquí tenemos a nuestras y nuestros adultos mayores que nos acompañan, que quisieron venir en agradecimiento a esta gran política pública, a cortar las brechas de desigualdad en un gobierno, en esta construcción del segundo piso de la cuarta transformación, en donde el gobierno, los servicios van a territorio, a esa comunidad alejada que dejamos a un lado, el que quizá no habían visto un hospital como este, el materno infantil en nuestra capital. Jamás han visto a un médico, a una médica, a una enfermera. Por eso hoy Salud Casa por Casa viene a reafirmar el compromiso que hizo usted, presidenta, con el pueblo de México, con las y los adultos mayores, que en la fragilidad, en esa etapa de su vida, muchas veces están solas y solos, y que es
es una luz de esperanza para que lleguen a su hogar, ahí en donde habitan, no importa cuán lejano sea, ahí va a estar una mano tendida, ahí va a estar ella, ellos, todas, con el objetivo de cuidarlos, de abrazarlos, de atender esa enfermedad que quizá por años han padecido, pero que hoy tiene esta respuesta de manera inmediata. Presidenta, desde aquí, con todo este equipo y más que ya están hoy en territorio en Quintana Roo, le decimos una y mil veces gracias. Estamos aquí fuertes, estamos aquí para atender a todas y todos los adultos mayores, que no son el futuro, son el presente, son historia, son legado. Así que claro que nos unimos. Gracias por esta política pública, gracias por acortar esas brechas de desigualdad. Un fuerte abrazo desde Quintana Roo, querida presidenta, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, Ariadna, todos, gracias. Hoy es una realidad. Salud casa por casa, Quintana Roo. Muchísimas gracias, gobernadora, por tu entusiasmo. Y ahora nos vamos a ir al norte y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestra querida compañera gobernadora Marina del Pilar, de Baja California. Adelante, Marina. Un gusto saludarlos, presidenta, por esto que haces de seguir llegando al territorio casa por casa. Saludo con mucho gusto a todas las enfermeras, enfermeros, doctores que estarán atendiendo a nuestros adultos mayores y las personas con más vulnerabilidad. Desde Baja California, como siempre, nos sumamos a estos proyectos de transformación, porque esto es la transformación. Cuando hablamos de transformación, hablamos de ese tipo de programas que llegan al territorio y que llegan a donde más se necesita. Presidenta, te queremos mucho y te reiteramos que desde Baja California se construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, casa por casa. Muchísimas gracias, gobernadora, y saludos allá hasta el norte del país. Y seguimos en la península de Baja California con el profesor Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur. Todas y a todos los que nos oyen en Baja California Sur, les saluda y les desea mucho éxito a este programa. Que viva el pueblo de México, el pueblo de Baja California Sur, y no tengo duda que salud casa por casa será para bien de todas y de todos. Un abrazo, presidenta, te queremos mucho, compañera, amiga, presidenta. A todo Baja California Sur vendrá a beneficiar este importante programa. Gracias, Ariadna. Gracias, presidenta. ¡Viva México! Puro para adelante, gobernador. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos al sureste con nuestra compañera Laida Sansores del estado de Campeche. Ahí está. No se oye. ¿Cómo que no se oye? ¿Allá? Sí, ahí la veo. Ah, ok. Sí, vamos a continuar en lo que ajustan el audio allá en el estado de Campeche y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez. Adelante, gobernador. ¿Nos hacemos nosotros? ¿Nos escuchan ellos? Lidia, ¿nos ayudas? Sí, vamos a continuar para ajustar. Sí, la compañera del estado de Tlaxcala, la compañera gobernadora Lorena. Adelante, Lorena, sé que estás muy entusiasta. Desde ayer estamos en estrecha coordinación. Lidia, ¿nos ayuda? Sí, vamos a continuar. La compañera del estado de Tlaxcala. Creo que el gobernador de Chiapas ya estaba. Este programa es el alma del gobierno de México.
con usted a su lado y sobre todo decirle que Tlaxcala, desde el inicio de este gobierno, ya inició con A ver. Sí. La maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, ya está lista. Maestra, adelante. Estamos, presidenta, muy contentos, muy felices, pero sobre todo muy agradecidos por esta indudable tarea que vamos a realizar y que va a servir de beneficio para quienes más lo necesitan, nuestras personas, adultos mayores y con discapacidad. Por eso yo agradezco, presidenta. Maestra, adelante. Ok, bueno, nuevamente, aquí estamos, Estado de México, ya listos para iniciar con esta tarea que es la cuarta etapa. Recordemos que empezamos con un censo, después lo que fue ya el registro y sin duda alguna ha sido un trabajo de equipo. Por eso lo único que puedo decir es que agradezco mucho a Bienestar a través de sus servidores de la Nación, que han hecho un trabajo excelente. Agradezco a nuestros servidores de la salud, aquí están ya presentes y que también les agradezco mucho. Ellos son la verdadera esencia, la verdadera fuerza de este programa y que lo único que puedo decirle, presidente, es que muchas gracias. Va a beneficiar a muchos compañeros mexiquenses, sobre todo adultos mayores, personas con discapacidad y que lo único que me queda es ratificar como gobierno estatal, ratificar ese compromiso que tenemos con nuestra sociedad, con nuestros mexiquenses. Por eso deseo de todo corazón que a todos nos vaya bien, que este programa de salud casa por casa sea de beneficio como es lo esperado y que decirle que la queremos mucho, que estamos a sus órdenes y que ¡viva México! Muchísimas gracias, suerte a todos, gracias. Muchísimas gracias, querida gobernadora. Y con esta intervención concluimos la participación de las y los gobernadores. Agradecerles a todo el equipo de los 32 estados que hoy se han reunido para dar el arranque en cada una de las entidades federativas. Muchas gracias, presidenta, por darnos la oportunidad de servirle al pueblo de México. Muchísimas gracias. Dejen a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Ya no nos va a dar tiempo para escucharles a todos, pero la próxima semana le damos seguimiento a Salud Casa por Casa. Son las 32 entidades de la República, 20,000 profesionales de la salud, mujeres y hombres que van a pasar casa por casa a todas las casas de los adultos mayores y personas con discapacidad. Gracias a todos, saludos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Gracias. A ver, vamos acá. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues el Poder Judicial hace unos días dio luz verde para que la Conagua recupere el cauce natural del agua en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien acaparaba ilegalmente el agua, un preciado bien de la nación. ¿Cómo garantizará su gobierno que nunca más se privatice un recurso como el agua por parte de políticos corruptos? Y sobre todo, ¿qué mensaje le envía usted al viejo régimen que convirtió el agua en patrimonio personal? A ver si tiene, no fue la Corte, fue la siguiente instancia que permitió que continuara el trabajo de la Conagua. A ver si Efraín nos manda las fotografías. Este es el rancho del exgobernador, que estaba pues adueñándose literalmente de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación, parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez,
parte también de la cuenca, de los acuerdos, el acuerdo del agua con Estados Unidos, y a ver si me pasaron ayer un videíto, me lo mandaron. Son varias presas que privatizaban el agua de manera ilegal y que hoy ya regresan a ser recurso de la nación. Hay un video donde se ve como ahí está. Se recupera el agua en el estado de Chihuahua. Ayer iniciaron la recuperación. Hay denuncia penal, es decir, se recupera el agua y además se puso denuncia penal por acaparar recursos de la nación sin ningún permiso. Presidenta, y hace unos días también pues nos llamó mucho la atención que el dirigente del PAN, Jorge Romero, evidenció su frustración porque hoy la oposición dijo pues simplemente no tiene fuerza. En una entrevista radiofónica afirmó que su gobierno y Morena son como un bully o como una persona de 2 metros con un bat. Dijo además textualmente, quiero que quede claro que es textual sus palabras, dijo, lo que nos falta a la oposición es literalmente la violencia, si es que alguien en la oposición la va a decidir. Si es que alguien en la oposición la va a decidir. ¿Qué piensa de este tipo de declaraciones, Presidenta, que por un lado reconocen que la oposición está débil y por el otro pues abren la posibilidad a la radicalización de la derecha, pues al afirmar que existe una vía a la violencia y que pues solo falta alguien de la oposición que decida llevarla a cabo? Pues muy mal, ¿no? Imagínense. Están muy frustrados. La oposición está muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México. Y con estas declaraciones, pues cada vez menos. Hay mucha frustración, porque no tienen proyecto. No tienen proyecto ni nada que ofrecer a la gente. Entonces, pues, espero que se retracte de lo que dijo, ¿verdad? Porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. Ahora, de parte nuestra, libertad en México, total libertad. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna, de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Pero pues sí, ellos están muy desorganizados, frustrados, probablemente deprimidos. Entonces, que se pongan a trabajar, a hacer un proyecto. Como decía, imagínense, llaman a no votar y luego votan sus gobernadores. O sea, muy organizados que digamos, pues no están, ¿verdad? Entonces sí, mucha frustración. Y
pues la violencia nunca es el camino, así que espero que recapacite. Ahora, nunca vamos a dejar de decir pues que es el jefe del cártel inmobiliario, la verdad, porque toda la corrupción inmobiliaria empezó cuando él fue delegado de la Benito Juárez. Entonces, pues sí, cada vez tienen menos apoyo, pero más bien que se pongan a trabajar, a ver cómo construyen un proyecto, porque de este lado lo que hay es proyecto y apoyo del pueblo. Y mientras no traicionemos al pueblo, siempre habrá apoyo del pueblo. Y ya para rematar, Presidenta, pues ayer Simón Levy, pues un exfuncionario gris con un breve paso por el gobierno de López Obrador, difundió una lista de políticos supuestamente ligados al huachicol que perderían la visa para ingresar a Estados Unidos. Y pues a diferencia de otras voces que especulan en las redes también, pues la Embajada de Estados Unidos salió minutos después a desmentirlo y a calificar su información como falsa. ¿Qué le diría a quienes lanzan este tipo de rumores sin pruebas? Pues los cuales, además de atacar a su gobierno y al movimiento que usted encabeza, buscan generar tensión en la relación con el gobierno de México y Estados Unidos. No vale la pena hablar de esta persona, la verdad. No creo que valga la pena. Muchas gracias, Presidente. Sí. Del tema y luego para acá. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Presidenta, hoy arranca el programa Salud Casa por Casa, una estrategia de justicia social profundamente humana. Desde Ecos Media vemos que hay una conexión profunda entre este programa y la filosofía con la que usted ha gobernado, la salud como derecho, no como privilegio. Presidenta, ¿podría compartirnos cómo esta estrategia encarna el nuevo modelo de gobierno y por qué es importante seguir apostando por políticas públicas que lleguen hasta donde más se necesitan? Es un programa muy bonito. Imagínense, ustedes son un adulta mayor, como yo. Me faltan, ya a los 60 años uno es adulto mayor, ¿no? A los 65 ya se recibe la pensión, pero un adulto mayor que está jubilado, digamos, y que está en su casa, que tiene problemas de hipertensión, pero no lo sabe. Entonces va a llegar un profesional de la salud, una profesional de la salud hasta su casa, va a platicar con ellos, a ver su estado de salud con el maletín, que es muy completo, pero además se va construyendo una base de datos con, obviamente, la protección personal de los datos, del historial clínico de cada adulto mayor y persona con discapacidad del país. O sea, 14 millones de historiales médicos. De tal manera que cuando lleguen a un centro de salud y digan, me llamo Claudia Sheinbaum Pardo, pues va a salir el historial médico. Y entonces el médico que está atendiendo, pues va a tener el historial médico de todas las visitas que hace los profesionales de la salud que van a su casa. Entonces es cercanía, es atención, es amor, es salud, es bienestar y además prevención, porque si esta persona tiene presión alta y no lo sabe, pues en ese momento lo va a saber. Y en comunicación, por ejemplo, si es una enfermera y no puede, su profesión no le permite dar una receta, van a estar en contacto con una central médica telefónica que va a poder decir, pues puedes medicarle esto o esto o esto, si es que no es muy grave. Y si no, le van a dar una cita para que vaya a un centro de salud de cualquiera de las 3 instituciones, para que pueda ir a su revisión. Si hay un problema más grave, por ejemplo, pues incluso pueden, junto con los servidores de la nación, pues llevarlo o llevar a la persona a un centro de salud, a un hospital, si encuentran que hay mayor problema. Y esto es cada mes.
o cada 2 meses, dependiendo del estado de salud. Entonces ya sabes, las compañeras pues van a saber quiénes son sus pacientes, por decirlo así, y van a ir pues a visitarlos. ¿Cómo está usted? Don David Kersenovich. ¿Cómo está usted? ¿Quién otro ya está? De los de aquí nadie, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está usted, Juan Pérez? ¿Cómo está usted, Juana López? ¿Cómo le va? ¿Ya se tomó sus medicamentos? Y se va haciendo, además de una relación personalizada, pues un historial clínico que permite prevenir que una enfermedad llegue a una problemática mayor. Y se le da orientación de alimentación. Y en el caso de los medicamentos, en el mes de agosto inicia el complemento de salud casa por casa, que son farmacias del bienestar, que van a estar, vamos a iniciar en el Estado de México y de ahí nos vamos a ir después a todo el país. Entonces, estas farmacias del bienestar van a estar en las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas Diconsa, que ahora son tiendas del bienestar, en los lugares más apartados, o a un lado de los centros de salud va a haber una farmacia del bienestar para que no tengan que entrar a todo el procedimiento adentro del centro de salud. Van a llevar su receta y ahí de manera gratuita se les va a entregar el medicamento. ¿Qué medicamentos? Un grupo de medicamentos que tiene que ver con diabetes, hipertensión y algunos otros que determinen la Secretaría de Salud. Entonces es un programa muy completo que el objetivo que tiene pues es disminuir la llegada de una persona con una enfermedad grave, crónica, a un hospital y que tenga, como bien dice el secretario de Salud, pues bienestar, porque no es solo la atención de la enfermedad, sino la concepción del bienestar en todo el sentido de la palabra. Entonces, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, es un programa muy noble, lo lleva la Secretaría de Bienestar porque, primero por la concepción general del bienestar, pero además porque tienen toda la organización territorial y eso va a ayudar pues a todas las compañeras y compañeros que están tocando casa por casa. Entonces, ¿qué más va a ayudar? Bueno, que los adultos mayores que hoy, por ejemplo, no tienen acceso a un centro de salud, que también va avanzando eso, no destinen su recurso de la pensión para comprar un medicamento, sino que en efecto sea gratuito a través de este programa. Entonces, es un programa muy completo, muy humano y que complementa la pensión de adulto mayor en atención integral de la salud. Presidenta, la Profepa clausuró el megaproyecto Palmoral en Todos Santos, Baja California Sur, por operar sin autorización ambiental en un ecosistema sensible. A pesar de esto, el Ayuntamiento de La Paz, bajo la gestión de Milena Quiroga, defendió el proyecto con argumentos falsos, diciendo que los permisos son de otra administración, cuando en realidad fueron otorgados por su propia gestión. La alcaldesa no ha recibido al pueblo por protesta y el desarrollador incluso se ha burlado públicamente de la movilización ciudadana. ¿Qué hará su gobierno para frenar estos desarrollos irregulares que atropellan la ley y destruyen la naturaleza y desprecian al pueblo? La verdad no creo que Milena desprecie al pueblo, la conozco. Es una mujer muy íntegra y hace muy bien su trabajo. Entonces hay que ver en particular a qué se refiere este desarrollo. Pero es una mujer muy completa, viene del movimiento de hace mucho, está haciendo un buen trabajo en La Paz. Entonces hay que ver en particular este tema, pues que se resuelva y se atienda, pero que se vea de fondo qué es lo que está pasando. Tenemos también documentación, si se la puedo pasar a... Sí, cómo no. Perfecto. Presidenta, en el marco del Plan México y de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y Productiva, quisiera preguntarle, ¿su gobierno está contemplando impulsar la economía circular como política estructural para minimizar los desechos industriales y promover la reutilización de materiales, especialmente en zonas industriales como Tula, Hidalgo y otros municipios con alta carga ambiental? ¿Podría convertirse esta visión en un eje rector de los nuevos modelos de desarrollo regional sostenible? Ayer ya no se presentó, a ver, yo creo que lo presentamos la próxima semana, ya es la licitación de los polos de bienestar
va a salir publicado. Se presentaron aquí por el secretario Marcelo, ya va a salir la licitación, el concurso más que la licitación. Es un predio federal, estatal o municipal que tiene el objetivo del desarrollo principalmente industrial, con parques industriales, que tiene una serie de incentivos y al mismo tiempo infraestructura. Eso es parte del Plan México. Uno de esos polos de bienestar está en el estado de Hidalgo, junto a, o más bien en lo que era el terreno de la refinería que no hizo Calderón, que nomás hizo media barda, ahí. No está en Tula, el municipio, ¿cómo se llama esto? Eso, es porque está Titalaquia, creo que es. Ahí se está construyendo un hospital del IMSS. Y en la otra parte se va a hacer un parque de economía circular. ¿Qué quiere decir un parque de economía circular? Un parque industrial. Un parque industrial dedicado al reciclamiento de basura. Economía circular quiere decir que ya no se deseche la basura y que vuelve a entrar al proceso económico. Lo que más conocemos, por ejemplo, pues es el aluminio. Las latas de aluminio, pues prácticamente todas las latas de aluminio se reciclan y tienen un valor. Las botellas de PET también ya en una parte muy importante no se tiran, sino que, o si se tiran, después entra en un proceso de reciclamiento para producir desde ropa hasta nuevas botellas. Y así muchos otros materiales. Entonces el objetivo de este parque industrial es que tenga reciclamiento de ropa, reciclamiento de residuos de la construcción, reciclamiento de llantas, reciclamiento de basura. Entonces, ya hay incluso varias empresas, sobre todo cementeras, que están interesados en desarrollar los proyectos. Entonces, este es el primer parque de economía circular ahí en Hidalgo y después pues vamos a ir a otros lugares con el objetivo pues de producir cada vez menos basura, o bueno, que se deseche menos basura y que se integre nuevamente en la economía. Por eso se llama economía circular. Por último, Presidenta, estamos a menos de un año del inicio del Mundial. A ver si no me equivoqué del municipio, si ahorita me das el nombre. Estamos a menos de un año del inicio del Mundial 2026, cuya inauguración será en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, y es un evento de alcance global que compartimos como sede con Estados Unidos y Canadá. En este contexto, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades de colaboración binacional con Estados Unidos, tanto en infraestructura, movilidad y seguridad, como en la proyección cultural y turística de México ante el mundo? ¿Se contempla integrar al Mundial en el esfuerzo de transformación de la Ciudad de México como capital cultural y de paz? Y también frente a las narrativas conservadoras que muchas veces reducen al país a una agenda de conflicto. Es un mundial muy especial. Ayer lo decía, el mundial de fútbol tiene, me lo pasó Gabriela Cuevas, a ver si lo tienen por ahí, comparado con otros actividades deportivas de gran visión, tiene cientos de millones de espectadores. Es el evento de excelencia en el mundo, el mundial de fútbol. El anterior fue en Qatar, ¿no? Pues que en términos de superficie es un país pequeño comparado con este mundial que va a ser en 3 países, una parte en México, otra parte en Estados Unidos y otra parte en Canadá. Pues obviamente tiene que haber mucha coordinación entre los 3 países de distinto tipo, y en particular en México va a ser en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ayer estuvo la Copa con Clara, visitó a Clara Brugada la Copa, y ella tiene un proyecto muy importante para la ciudad, igual el gobernador de Jalisco, igual el gobernador de Nuevo León, y lo que queremos pues darle un paraguas muy grande porque pues es un muy buen escaparate para México, en el sentido de que después de estas actividades, si la gente se va con gusto, ve, por la afición mexicana no hay otra afición como la mexicana. Bueno, hasta en la Fórmula 1 se gana
cada año se gana el premio en la Fórmula 1 de México porque por el ambiente que se genera en nuestro país, y es pues un espacio donde pues los boletos son muy caros, ¿no? En el caso del Mundial, pues el fútbol está en todos los estados de la República, hay muchísima afición, entonces pues vamos a demostrar que aquí está la mejor afición de todo el mundo, y queremos que en las 32 entidades de la República haya actividades relacionadas con el Mundial. Entonces es un proyecto muy bonito que va a poner en alto el nombre de México. También esperamos que a la selección le vaya muy bien. No sé todavía, no lo sé. La política es para unas cosas y el deporte es para otras, y hay que darle a cada tema su espacio. Entonces, pero va a ser un evento muy, muy bueno, va a ser en el Azteca la inauguración. Entonces, va a ser un momento muy especial para mí. Miren, 19, no debe ser más, ¿no? Ahí está arriba. Partido inaugural, Qatar tuvo 550 millones de personas que vieron la inauguración. Entonces, pues por lo menos será algo parecido. Entonces, imagínense la inauguración del Mundial. Además, la Ciudad de México es la única entidad, la única ciudad que ha hecho la inauguración del Mundial 3 veces por tercera ocasión. En el, ¿qué fue? 71, 70, en el 70, en el 86 y ahora en el 26. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta. No, la verdad ya no tengo, a los Pumas, obviamente, a los Pumas. No le está yendo muy bien, digamos, pero el corazón Puma siempre está ahí. Lo esperamos con emoción. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Tlaxcuapan, exacto. Acá. Muchas gracias, presidenta. Yara Tarciniega, de Revista Fortuna. Sobre el sector salud, presidenta, quisiéramos preguntarle cómo está apuntalando la cobertura universal a la que se aspira a través del IMSS Bienestar, esta positiva evolución en los indicadores vinculados con el combate a la pobreza, porque se ha dicho que luego de la desaparición del Seguro Popular, que mayoritariamente beneficiaba a operadores privados, se afectó a los mexicanos que menos tienen en nuestro país. ¿Podemos esperar una disminución de la población considerada en pobreza extrema con mejor acceso a servicios de salud, presidenta? Muchas gracias. La encuesta ingreso-gasto de los hogares, en la cual se basa el indicador de pobreza, que antes hacía Coneval, ya ahora lo va a hacer el INEGI, hizo una pregunta en relación a salud que desde nuestra perspectiva pues no fue la mejor pregunta, porque se hizo en el 22, ¿no? Y la pregunta se relacionaba, ¿tiene usted INSABI? Prácticamente así era la pregunta. Y el INSABI en realidad era una estructura organizativa para poder proveer la salud. Después surge el IMSS Bienestar, ya como un sistema de salud integral federalizado. Entonces, al hacer esta pregunta, pues la gente pues no conocía el INSABI, y entonces pues no, y entonces parecía como que no tenía acceso a la salud. Ahora entiendo que se cambió la pregunta, ¿verdad?, para la de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares del 24, y nuestro objetivo, esperamos que sea para el inicio del 2026, es que todo mexicano y mexicano tenga una credencial del Sistema Nacional de Salud. Esa credencial le va a decir si pertenece al IMSS Bienestar, o al ISSSTE, o a Pemex, o a Sedena, o a Marina, en términos de los sistemas públicos de salud, o al sistema estatal de salud de aquellos que no son del IMSS Bienestar. A partir de esta, digamos, credencialización masiva, nuestro objetivo es ir avanzando hacia un solo sistema de salud. Aunque siga existiendo el IMSS Bienestar
y el ISSSTE, pues que pueda haber intercambio de servicios. Entonces, el objetivo de este Sistema Nacional de Salud Pública, pues es que todo el mundo sepa a dónde le toca ir, y si de pronto va, por ejemplo, si estaba en el IMSS porque tenía un trabajo, ya después no trabaja en este lugar y pues ya tiene acceso al IMSS Bienestar porque ya no tiene la seguridad social del IMSS, pues que quede muy claro a qué clínica debe ir y que pueda haber intercambio de información, por supuesto con la autorización del paciente en relación a su historial clínico, para que no se pierda pues todo el historial que hay, vinculado en particular también con el salud casa por casa. Hacia allá queremos ir. Y el objetivo es que cuando se haga la pregunta, además de ir mejorando todos los sistemas de salud, pues evidentemente ya la gente sepa que es parte de un sistema de seguridad social que está vinculado con un sistema de salud. Muchas gracias, Presidenta. Respecto al combate a la pobreza y los nuevos datos del Banco Mundial que estiman que más de 11 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza en los últimos años, quisiera preguntarle lo siguiente. En las próximas semanas el INEGI publicará precisamente los resultados definitivos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, el ENIG 2024. Hasta ahora la información disponible indica que entre 2022 y 2024 la pobreza por ingreso continuó disminuyendo, y que uno de los factores con mayor incidencia ha sido la reducción de las carencias en los hogares mexicanos. Si esto se confirma, podría reforzarse la idea de que el país avanza en la reducción de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, y en una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, hay quienes cuestionan estos avances y hasta los datos del propio Banco Mundial argumentan que aún falta el análisis del Coneval a partir de los microdatos del ENIG 2024. Incluso advierten que este podría ser el primer verano sin una evaluación oficial multidimensional de la pobreza en México. Presidenta, ¿qué podemos esperar del INEGI como organismo autónomo ahora que cuenta con los recursos y el mandato para generar pues un análisis técnico riguroso e independiente de la multidimensionalidad de la pobreza en el país? La verdad, el INEGI yo pienso que es una de las grandes instituciones que tiene México. Tiene técnicos de primer nivel, profesionales de primer nivel, y Graciela Márquez, su directora, pues es una mujer muy reconocida. Ahora va a tener una tarea más, porque tiene muchísimas tareas el INEGI, que es la evaluación de la pobreza. Tiene mucho sentido que ellos que hacen la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, pues hagan la evaluación de la pobreza a partir de la metodología de Coneval, o ir mejorando también la metodología del Coneval, que todo es perfectible. Entonces no tiene por qué dudarse de que se va a hacer una evaluación que dé continuidad a las evaluaciones que hacía Coneval, ahora con el INEGI. Entonces no creo que haya ningún problema. Lo que sí es que es de recalcarse, de resaltarse, pues el logro del sexenio del presidente López Obrador y cómo el cambio de modelo económico en nuestro país dio resultados y da resultados y está dando resultados. Tiene una máxima que es: por el bien de todos, primero los pobres, que también le llamamos prosperidad compartida. No se puede hablar de prosperidad si solo una minoría es próspera. Solo puede haber prosperidad cuando el que menos tiene le va mejor. Y eso es lo que demostró el modelo de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano. Cambió el modelo. Y al cambiar el modelo, pues hay menos pobreza en el país, menos desigualdad. Entonces, Banco Mundial había hablado de 9.5 millones, reducción de 9.5 millones de personas, o que salieron 9.5 millones de personas de la pobreza. Hace una nueva metodología el Banco Mundial y ahora dice son 11 millones. Recientemente salió el valor de la
pobreza laboral, ¿cómo disminuyó? A ver si lo tienen por ahí. No, el de pobreza laboral que salió recientemente. ¿Qué quiere decir pobreza laboral? O que no hay pobreza laboral es que tu ingreso te alcanza para las necesidades de alimentación de la persona, porque no es el ingreso familiar, sino de la persona. Y el aumento al salario mínimo, pues lo que ha permitido es que disminuya la pobreza laboral. Entonces, este año estamos en el nivel más bajo desde que se empezó a medir, que es el 2005. Todavía son muchos millones de mexicanos que se encuentran en pobreza laboral, pero vamos en el sentido correcto. Entonces, yo creo que nos va a sorprender el resultado en la encuesta nacional ingreso-gasto, porque aumentó el salario mínimo, porque aumentaron los montos de los programas de bienestar y eso evidentemente se traduce en bienestar. 33.9. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias… interesante saber. En controversias… ¿Cuál es la portada del Economista de hoy? No, es para bien. A ver si la tiene. Bueno, ahora que… Ni lo voy a leer porque ya nada más que se vea. Vamos bien. Miren las dificultades frente a la situación de aranceles, el cambio económico mundial que está ocurriendo a partir de la llegada del presidente Trump y la economía mexicana está bien. Adelante. Luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias fiscales que involucran al SAT y a grandes contribuyentes, incluidos aquellos que buscan reembolsos millonarios con intereses, quisiera preguntarle qué mensaje le enviaría usted a los empresarios que hoy enfrentan litigios fiscales y que esperan resoluciones del Poder Judicial ahora que se conforma un nuevo pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estado de Derecho. Cada quien que cumpla con su responsabilidad. Quien tiene que pagar impuestos, que pague impuestos. Así, Estado de Derecho. Antes no lo había. Vamos a entrar a un nuevo momento histórico en nuestro país en donde va a haber un verdadero Estado de Derecho. En este sentido, presidente, empresarios consultados por revista Fortuna que implementaron esquemas legales para diferir el pago de impuestos y optimizar su carga fiscal, afirman que sus asesores les advierten que no habrá independencia judicial en sus casos, sobre todo cuando las controversias fiscales superan los 50 millones de pesos. Aseguran que existe la percepción de que ante las necesidades de financiamiento para programas sociales e infraestructura, el Poder Judicial pues no fallará en contra del Estado. Presidenta, ¿qué les responde a estos contribuyentes que desconfían de un proceso judicial que consideran comprometido por supuestas razones fiscales y políticas? El nuevo Poder Judicial va a ser mucho mejor que lo que existe hoy. Y ellas y ellos tienen la responsabilidad de actuar en el marco de la ley. No como ahora, con sus excepciones, la verdad, porque ayer hubo una buena excepción.
en donde en general pues hay mucha corrupción, para decirlo de manera muy sencilla. Entonces lo que buscamos no es que actúen políticamente, ese no es el objetivo del Poder Judicial. Ellos son guardianes de la justicia y así tienen que actuar, en el marco de la Constitución y las leyes. Pero justicia de veras, no justicia para unos y para otros, ¿no? Si me permite hacerle una última pregunta, sí. Presidenta. Sobre el tema de los notarios, sabemos que en su gobierno, particularmente desde la Agencia Digital, existe un proyecto para incorporar tecnología en la validación de documentos e identidades dentro de actos jurídicos, con el fin de fortalecer la función notarial como garante de la fe pública. Y en teoría, como actor que coadyuva a la justicia, tenemos entendido que representantes del gremio notarial ya se han acercado a su equipo y han expresado su interés en colaborar pues con esta transformación del sistema jurídico nacional. ¿Podría comentarnos en qué etapa se encuentra esta propuesta de modernización tecnológica del notariado y su participación en el proceso, cómo se está considerando su participación en el proceso de transformación del sector judicial? Si quieren, invitamos a Pepe Merino para que platique más. Se trabaja con los estados, porque en general los notarios públicos están muy vinculados con los registros públicos de la propiedad, y el registro público de la propiedad pues es estatal o de la Ciudad de México. No solo, pero sí una labor muy importante. Entonces se trabaja a nivel estatal para poder ir digitalizando todo el proceso. Ya le decimos a Pepe que pueda venir para explicar. Gracias, Presidenta. Buen día. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. A ver acá la compañera y luego acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, quisiera conocer, si se puede, ¿cuál es el monto de esta primera inversión, podríamos llamarle así, de los maletines que van a traer los… Todo el programa, incluido el apoyo de los profesionales de la salud, el equipo, viáticos, en fin, todo lo que se necesita. ¿Cuánto va a ser este año? 5,000 más o menos, ¿verdad? 5,000 millones de pesos. Una parte la aporta el IMSS, porque es para quienes son beneficiarios del IMSS, aunque es un programa único, pues se benefician quienes son beneficiarios del IMSS, una pequeña parte el ISSSTE y otra parte ya directamente el presupuesto de egresos de la Federación. Y justamente toca usted un dato que llama mucho la atención para que la gente en casa lo pueda entender un poco. No importa si actualmente son beneficiarios del IMSS, es para todos, del ISSSTE. Es para visitar a los 13 millones de adultos mayores y al cerca de 1 millón de personas con alguna discapacidad. No importa dónde vivan, si viven alejados, si viven en las ciudades, si viven en una colonia de alto nivel adquisitivo o en una colonia más de menor nivel adquisitivo, es para todos, es universal, es un programa universal para las 32 entidades de la República. Doctora, Presidenta, perdón, y cuando tengan una evaluación más o menos interesante, ¿será prudente? ¿Nos podrían dar a conocer las estadísticas, no sé, de las enfermedades? Sí, de hecho ya hay estadísticas, porque primero hicieron el censo. Todavía falta un grupo de personas que termine el censo. El censo lo hicieron las compañeras junto con los servidores de la Nación, fueron a todas las casas de los adultos mayores a hacer un primer cuestionario que se trabajó entre Bienestar y la Secretaría de Salud, y ahí ya está arrojando algunos resultados. De ahí parten pues para la siguiente visita, que ya es el levantamiento dentro de la aplicación del historial clínico. ¿Y esas estadísticas nos las darán a conocer? Sí, ya cuando se tengan pues procesadas por Secretaría de Salud y Bienestar, se pueden hacer públicas. Y finalmente, Presidenta, preguntarle… No de manera individual, sino en general, ¿cuántos adultos mayores tienen algún medicamento relacionado o toman un medicamento relacionado con hipertensión, por ejemplo? Sí, datos globales.
Presidente, y finalmente preguntarle cómo va el proyecto de Olinía, y si usted había mencionado si llegaría, no sé si entendí mal, con este vehículo al Estadio Azteca, bueno, al Estadio Ciudad de México. Bueno, esa es la idea, de que ya se pueda presentar el vehículo el próximo año. Pues, ¿qué es lo que tiene? Son varios proyectos estratégicos. Aquí hemos presentado solamente el de semiconductores, el taller de diseño de semiconductores, con distintos investigadores, investigadoras de distintas instituciones de educación superior, y el proyecto Línea, que es este vehículo compacto eléctrico. La virtud que tienen es que se está diseñando desde las instituciones de educación superior, y el objetivo que tiene pues es ya su producción final ya masiva. Entonces la idea es que el próximo año ya esté el prototipo y se empiecen a producir los primeros prototipos, y a partir de ahí pues después ya la producción, ya sea con una asociación mixta, que es lo ideal, con una asociación mixta con alguna empresa privada y la propia CECITI a través de todos sus mecanismos para poder iniciar su producción masiva. ¿Y llegaría a él al Estadio Ciudad de México? No sé, todavía no lo podemos decir, pero sí lo presentamos el próximo año, y la idea es que tengan una parte para vehículo de carga, otra parte para vehículo individual y pues para taxis en ciertas zonas. La parte más compleja pues es la batería, y ya se está trabajando ahí también. Gracias, buen día a todos. Hay también el proyecto de satélites, el proyecto de aviones no tripulados, hay varios proyectos, hay proyectos de equipos médicos para pues mediciones y en fin, otras para medición de glucosa, que se están trabajando junto con los semiconductores, que la idea es que pues sea un desarrollo propio mexicano que pueda masificarse. Bueno, acá ya son 9:10, es que nos llevamos mucho tiempo con el Salud Casa por Casa. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Voy a ir rápido con estas preguntas. Nada más sobre el programa Casa por Casa, ¿cómo va a garantizar la seguridad para los servidores médicos, enfermeras que acuden a pues algunas zonas de alta incidencia delictiva? Ahí se trabaja con bienestar para que puedan ir acompañadas y que tengan el contacto con la Guardia Nacional de manera permanente. ¿Tienen algún protocolo especial específicamente? ¿Quieres comentarlo? Bueno, primero comentar que hemos entrado a todo el territorio nacional sin mayor inconveniente, desde siempre, desde que iniciamos el gobierno del presidente López Obrador, porque llevamos el bienestar a la gente. Entonces, eso nos ha ayudado mucho y avanzamos en el trabajo. De cualquier manera, hemos trabajado siempre con la Guardia Nacional en las mesas de construcción de la paz, tanto la estatal como las regionales. Antes, cuando no estaba el Banco del Bienestar, que pagábamos en efectivo, se instrumentaban los operativos para el traslado de los recursos, por ejemplo. Y ahora estamos en mucha comunicación porque nuestro delegado estatal es parte de las mesas y el director regional es parte de la Mesa Regional de Seguridad, e informamos. Los programas de bienestar pues, no es un elemento aislado del gobierno, por el contrario, estamos integrados con muchas dependencias y con todo el equipo de seguridad que siempre nos han dado mucho apoyo, y ahí se trabajan las rutas. Vamos a ir, informamos en la mesa, vamos a trabajar en esto, estamos en estas colonias, está el personal así. Las facilitadoras, las profesionales de la salud traen un gafete, que es importante comentarlo, para la población, que sepan que su gafete trae su nombre, su fotografía, ahí traen un QR con el que pasan lista todos los días de asistencia. Entonces ellas deben de identificarse en las viviendas, y bueno, muchas son mujeres, como ustedes pueden verlo. En general
las servidoras de la nación y las servidoras de la salud, pues hay mucho acompañamiento también dentro de nosotros mismos y el apoyo de la Guardia Nacional y las policías locales, pero también mucho es que la gente nos cuida, porque ya saben que vamos a entregar algún programa. Gracias. Presidenta, sobre esta reunión que tuvo con el vicesecretario o subsecretario Landón, preguntarle qué temas específicamente vieron o qué le respondió después de que usted desaprobó las redadas que se han visto recientemente en Los Ángeles, donde ya más de 700, 800 personas han sido detenidas, entre ellos mexicanos. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? Hablamos de temas de seguridad, mostramos los mismos resultados que son públicos, que presentamos aquí en la mañanera. Se está trabajando como seguimiento de aquella reunión que hubo en Washington, ¿se acuerdan? Que fue el Gabinete de Seguridad y el Secretario de Relaciones Exteriores, una siguiente reunión donde pueda venir a México el Secretario del Departamento de Estado. Entonces hablamos de ese tema, todavía no hay fecha, pero hablamos de esa reunión para darle seguimiento. Hablamos del tema de migración también. Le planteé obviamente el tema de comercio, que para nosotros es fundamental, y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen de todos los latinos, de todos los migrantes. Pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7. En este sentido, ¿le planteó usted un tema especial o preferencia para el tema de los aranceles, para reducirlos? No, pues planteamos que hoy tenemos pues varios temas con Estados Unidos, pues está el tema del ganado, el tema de los impuestos a las remesas, está el acero y el aluminio, que es para todos los países del mundo, pues en particular insistimos en que nosotros exportamos menos de lo que importamos y que es necesario llegar a un acuerdo, pues todos los temas que tenemos en este momento y de la importancia de llegar a una serie de acuerdos pues para todo el periodo del presidente Trump, para que pueda haber pues mucho más mejora en todos estos asuntos que hoy están afectando a México. Entonces ese fue el planteamiento. En el tema de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, saber ¿por qué no llegaron a una fecha estimada? Todavía no tienen ellos la fecha, pues fue una visita, digamos, de cortesía, en la que hablamos de todos estos temas y la posible visita de Marco Rubio a México. Presidenta, insistirle, ahondar un poco sobre si él le solicitó algo en particular, debido a que en la pasada visita de la Secretaria de Seguridad Nacional le pidió datos biométricos de migrantes, incluso colaborar o reforzar la frontera del sur con Guatemala, saber si le pidió algo en particular. No, ya por cierto que ya parece no sé, estas noticias falsas que salen, ¿no? Fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos ¿qué nombres de políticos mexicanos? Que no hay nada más falso que eso. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota?
¿Quién les da esa información? ¿Y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada. Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues, siempre con respeto, pero con firmeza, en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento. En esta reunión, coloquialmente, pues se quedó amarrada ya la reunión con Donald Trump para el G7. ¿Qué temas van a ver? Eso lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las reuniones bilaterales que vamos a tener, es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Entonces nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. No sé si me vaya a dar tiempo vamos a viajar toda la noche, entonces ya no sé si va a llegar el miércoles en la mañana a la mañanera, esperemos que sí. Si no, pues el jueves. Ya dicen que quieren vacaciones, pero no va a haber vacaciones. Estamos esperando quién va del lado en las reuniones bilaterales por supuesto va el secretario de Relaciones Exteriores, va el subsecretario Roberto Velasco y ya los secretarios que nos van a acompañar ya lo estamos definiendo en función de los temas que se van a tratar. Finalmente, bueno, es tema ligado, pero aparte, el día sábado pues se tiene un desfile en Washington donde el presidente Donald Trump dará un discurso sobre todo de las Fuerzas Armadas y él ha advertido que pues se van a permitir las protestas, pero él refiere que si son violentas, pues se van a topar con la fuerza, ¿no? Entonces, a ver cuál sería su opinión, su posicionamiento, incluso el llamado que haría a los mexicanos que siguen participando. Lo que hemos dicho siempre es manifestarse siempre de manera pacífica. Aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo con ello, no llevan a ningún lado. Entonces, a los mexicanos y a todo el mundo, pues, cuando se manifiesta uno, pues debe ser siempre de manera pacífica. Nada más, en estas protestas están llevando, ya le habían preguntado, están llevando la bandera de México en alto. ¿Usted sugiere que aún la sigan portando o trayendo? Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones violentas y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día, es muy probable que haya sido una provocación, muy probable. Por supuesto que para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información. Pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México. No es, en general, es una fotografía muy, lo menos que podemos decir, de mucha provocación. Entonces, hay que investigar más. Les corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, solicitar información. En general, la comunidad mexicana se manifiesta de manera pacífica por sus derechos y nosotros, pues, siempre con respeto a la política en el marco de nuestra Constitución, en el respeto a la no intervención, pero siempre en la defensa de las y los mexicanos. Gracias. Ni siquiera salió el tema, ni siquiera salió ese tema en la conversación. Sí. Como que era muy claro. Sí. A ver, aquí ya yo creo que nos despedimos. Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, hace un momento mostraba usted la portada de alguno de los medios especializados en asuntos financieros, y sí,
Es todo un hito este asunto de que el tipo de cambio peso-dólar haya roto el umbral psicológico, el piso, dicen técnicamente, de los 19 pesos por dólar. Tema muy relevante, puesto que cuando usted recibió justamente la administración pública, pues le heredó a Andrés Manuel López Obrador un tipo de cambio de 19 pesos con 69 por dólar. En estos momentos, bueno, por lo menos hace un momento lo vi, estaba en 18.92. Esto significa que le ha ganado usted durante su administración una cosa así como 77 centavos, que configuran un 4%. Revisando justamente la historia financiera del país, esta es apenas la tercera vez en la historia moderna que se da una situación así. Obviamente el presidente López Obrador le hereda una ganancia del 3% al final del sexenio, y solamente Manuel Ávila Camacho, en el teatro justamente de la Segunda Guerra Mundial, logró una revaluación de nuestra moneda frente al dólar. Evidentemente es temprano para sacar conclusiones de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. Usted cumplió apenas 8 meses. Sin embargo, creo que es muy importante una reflexión de su parte. ¿Por qué? Mire, antes, cuando ganaba el peso frente al dólar, decían que era reflejo de la fortaleza económica del país y que México la estaba rompiendo y que al final de cuentas estábamos a un pasito de estar en el primer mundo, ¿no? Hoy la narrativa de los analistas, los medios de la oposición es distinta. Dicen, no, es que es debilidad de la economía de Estados Unidos, el asunto es que el dólar es el que está débil, México no está fuerte. Pero hemos visto anuncios de inversión muy importantes en días recientes. Ayer mismo, ¿no?, de la compañía Heineken, los desarrolladores de parques industriales. Hace unos días leía con atención que el grupo Coppel va a invertir 80,000 millones de pesos, entre muchos otros proyectos que se han presentado. Entonces, a mí, digo, usted lo ha tratado el tema ya un par de veces del superpeso. Sin embargo, creo que es importantísimo una reflexión de parte de la presidenta de la República sobre lo que está ocurriendo con nuestra economía. Al final de cuentas, hemos estado pidiendo, ¿no?, que vuelva a editarse el famoso milagro económico mexicano, y bueno, parece que estamos cerca de lograrlo. Es la confianza que hay en México. Fíjense, o sea, todo lo que se dijo, de que si había reforma al Poder Judicial iba a ser terrible y iba a perderse la confianza en el país, que si continuábamos con el modelo del humanismo mexicano no iba a haber inversiones, y lo que muestra pues es que hay confianza en nuestro país y que hay una fortaleza económica de México, incluso en estas circunstancias difíciles para el mundo entero. Entonces eso es lo que hay que reconocer y no dejarse llevar pues por todas estas cosas que luego le gustan a algunos decir, de que ya no va a haber confianza en nuestro país. O sea, decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversiones, que iba a haber inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y hay más inversiones y no hay inflación. Que por cierto, el pequeño incremento en inflación tiene que ver con el precio del pollo, la carne de res y de cerdo. Y ya está trabajando el secretario de Agricultura para poder, por un lado, acuerdos voluntarios, y se está viendo el tema de que se había cerrado la frontera con Brasil por el tema de la gripe aviar, si ese problema ya se resolvió para recuperar ese mercado. En fin, estamos trabajando también para que, en particular en estos 3 productos, junto con el sector privado, podamos pues bajar el precio y que no impacte en la inflación. Hoy, por cierto, vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la Asociación de Tortillerías, o las asociaciones, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Entonces, hoy vamos a firmar ese acuerdo, es un acuerdo muy importante, pues la tortilla es el principal alimento en nuestro país, y además con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país, en particular ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla que viene
tanto la que compras en las tiendas de autoservicio como la que se compra directamente en la tortillería. Es a las 11, sí, a las 12. El tema de la movilidad social pues es muy importante. Ha mencionado la salida de la condición de pobreza de 11 millones de personas. Estoy seguro que con las políticas públicas de su gobierno, los programas de bienestar, la lógica de los incrementos al salario y la ampliación de la base económica, pues obviamente esto va a seguir adelante. Presidenta, hay un tema que se relaciona con esta situación del gusano barrenador. No necesariamente es el hecho de que haya regresado este problema sanitario, sino que Sonora y Chihuahua en particular son dos estados que tienen condiciones únicas de sanidad e inocuidad distintas, incluso superiores a las de algunos estados de los Estados Unidos. Se distingue Sonora en particular, ahí sí déjeme presumirlo, por la enorme calidad de su ganado bovino y de la carne que se produce en Sonora. Es incomparable, no conozco ninguna otra que se equipare en calidad. El tema es que en Sonora nos hemos dedicado por décadas a la exportación de ganado en pie. El año pasado el dato es que se exportaron cerca de 340,000 cabezas justamente a los Estados Unidos. Chihuahua nos gana, ellos venden 500,000 cabezas de ganado vivo justamente para que los rancheros de Estados Unidos lo engorden, lo procesen, lo comercialicen. Y es paradójico porque luego nos lo venden de regreso a nosotros congelada y procesada. El tema me recuerda mucho esta metáfora que daba el presidente López Obrador, que exportamos naranjas y luego compramos el jugo, ¿no? La pregunta en particular, y justamente aquí es donde entra el tema del cierre de la frontera, que tenemos pues ya varias semanas con esta situación y que bueno, puede ser que la abran, que no la abran, yo espero que sí. La pregunta es si su gobierno, a través del esquema del Plan México, estaría interesado, dispuesto a promover justamente el desarrollo de una industria exportadora, pero de carne, no de becerros vivos, y que además sirva esto para fortalecer el mercado interno. Es decir, nosotros sonorenses, cuando estamos aquí en la Ciudad de México, sufrimos mucho porque no encontramos carne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de la calidad a la que estamos acostumbrados en Sonora. Y evidentemente hay un enorme mercado aquí en la Ciudad de México, en Cancún, en Los Cabos, en los principales destinos turísticos, justamente para este tipo de productos que pudiéramos calificar como premium al respecto. Entonces, creo que es un tema interesante que pudiera revisarse en el contexto del Plan México. El gobernador está muy interesado en ello y está viéndolo Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura. Y sabemos que está afectando mucho a los ganaderos mexicanos el cierre de la frontera, y créanos que estamos haciendo todo lo posible para que se abra ya pronto. Está una comisión de Estados Unidos en México que, de acuerdo con ellos, tienen que certificar todas las medidas que estamos tomando para evitar alguna contaminación a través de la frontera. Y en efecto, la contaminación viene de la frontera sur y se están haciendo muchas cosas para evitar que llegue, y creemos que va a ser positivo la parte técnica de esta comisión, y está dedicado permanentemente el secretario de Agricultura para que así sea. Claro que sí, muchas gracias, Presidenta. Evidentemente los alcances de un proyecto de este tipo pues permitirían sustituir importación de mucha carne que se importa. Sí, es importante. Y hay experiencias muy exitosas de Sonora y de Yucatán, en particular en el engorde y proceso de carne de cerdo, que incluso se exporta a países como Japón, Corea, y válgame, pues están presentes estos productos cárnicos en todo el mundo. Creemos en Sonora que tenemos la calidad en carne de res, justamente para emular el éxito de esta industria exportadora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cerramos. Vamos a Mujeres en la Historia y después invitamos a las compañeras para que nos tomemos una foto aquí. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Cuando recordemos el histórico día del 1 de octubre de 2024, cuando asumió la primera presidenta mexicana, también vendrá a nuestra mente aquella persona que le dio la banda presidencial. Estoy hablando de la presidenta de la Cámara de Diputados. Hoy la recordamos porque el próximo 16 de junio cumpliría 100 años.
hablemos del centenario de Ifigenia Martínez en esta breve cápsula, pero que abarca una gran trayectoria de esta extraordinaria mexicana. Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació el 16 de junio de 1925. Fue una destacada economista, académica y política mexicana. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio de San Ildefonso y, por recomendación de su padre, ingresó a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, donde se convirtió en una de las primeras economistas del país. Más tarde, se consagró como la primera mujer mexicana en obtener un posgrado en economía por la Universidad de Harvard. A finales de los años 50, se incorporó como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Economía y en 1967 fue electa como la primera directora. Cuando se dio la ocupación de Ciudad Universitaria por parte del Ejército en 1968, fue una férrea defensora del movimiento estudiantil y condenó enérgicamente la represión del Estado mexicano. Su formación académica la llevó a desempeñar un papel clave en el análisis económico del país. La doctora Ifigenia Martínez fue una de las principales impulsoras de una economía con justicia social. A lo largo de su carrera, ocupó cargos estratégicos en instituciones financieras y organismos de desarrollo, donde defendió su visión sobre el crecimiento económico con un reparto justo de la riqueza. Al inicio de los 80, se destacó como una de las principales críticas de las negociaciones de la deuda externa, manifestando su oposición a que se responsabilizara exclusivamente a México como país deudor, sin considerar a los organismos acreedores como corresponsables de la crisis. Por otro lado, su postura crítica hacia el sistema político mexicano y la falta de democracia en el PRI, partido que llevaba décadas en el poder y en el cual militó, la llevó a fundar en 1986 la Corriente Democrática, separándose de ese partido junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Esta ruptura resultó esencial en la lucha por la democracia en México. Ifigenia Martínez ocupó diversos cargos legislativos. Fue diputada federal y senadora en varias ocasiones, defendiendo causas progresistas como la equidad de género, la justicia social y la soberanía económica. Su trayectoria ha sido fundamental para la transformación del pensamiento económico y político del país. El 1 de octubre del 2024, mientras era la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez le colocó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. En su discurso escrito para la toma de posesión de la primera presidenta de México, ya tan solo 4 días de fallecer a los 99 años, Ifigenia Martínez señaló: su llegada a la presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Un centenario de este natalicio. La historia de Ifigenia Martínez nos habla de un siglo de transformaciones y de luchas políticas en México. Primero, por defender las causas populares. Después, por proteger la soberanía nacional frente a los intereses económicos extranjeros. Luego, por disentir de un sistema político que brillaba por su carencia democrática. Su vida y su lucha fueron fundamentales para que los cambios democráticos de nuestro país sean hoy una realidad. Muchas gracias.